A contramano. No nos dejan descansar demasiado y me parece que a nuestro invitado de hoy tampoco. En el tema económico estamos amacados como un tren últimamente. Al presidente Milei se le ocurre una cosa genial, entre comillas, tras otra. Ahora parece que quiere privatizar el Banco Nación. No sé si quiere hacerlo o ya lo hizo a puro decreto, como está acostumbrándose a hacerlo. Nosotros no tenemos ni idea. Si se hizo, no sabemos qué significaría, pero tenemos un comodín que es hablar con un amigo de la casa, es Pablo Anino, él es economista, es honesto, que ya con eso, olvídate, paren las rotativas, pero encima es pedagógico, es colega nuestro, después nos dirá dónde lo podemos escuchar, es periodista. Así que nada, nos va a contar, nos va a enseñar, en verdad, de qué se trata esto, cuán grave es. ¿Cómo te va, Pablo? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Saludos para vos y toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. A ver, somos la famosa tabula rasa, querido Pablo. Arranca donde quieras. Bueno, arranquemos por el principio, digamos, lo que origina seguramente esta conversación es la publicación del decreto 116 de este año 2025, donde el gobierno lo que dice que va a transformar al Banco Nación, que es un ente autárquico del Estado Nacional, en una sociedad anónima. Eso ocurrió, ese decreto fue publicado el 19 de febrero y esto es importante porque fue 5 días después del LibraGate, después de que se conoció el escándalo, bueno, de que Milei tuiteó favoreciendo una estafa millonaria con lo que se llama criptomeme. Es decir, que la publicación del decreto ocurre en el medio de este escándalo y quizás tal vez para desviar la atención del escándalo. Y por el momento lo que ocurrió después fue que el juez Alejo Ramos Padilla dijo que ese decreto era inconstitucional, que estaba mal, es un juez, ¿no? Y eso quedó, entiendo yo, por el momento suspendido del punto de vista legal. No obstante, bueno, es algo que queda abierto, el decreto existe, el fallo del juez Alejo Ramos Padilla también existe, pero se enmarca en una idea del gobierno que más allá de que lo utilice para distraer del LibraGate, es una idea que ya existe desde antes de privatizar el Banco Nación. Olvídate, Pablito, nosotros leímos también que era imposible por la constitución del Banco Nación. Ahora digo, usemos a este entusiasta señor con más entusiasmo que conocimiento muchas veces para aprender si se puede hacer, qué implica que sea un ente autárquico, porque no dudes de que si se puede hacer, en algún momento va a querer hacerlo. Así que nada, aprendamos porque el conocimiento es el que nos protege, como siempre decimos vos y yo. Bueno, remitámonos por un momento a la ley bases. La ley bases tuvo una redacción original, después fue disminuida en gran parte por la crisis que provocó, porque fue rechazado en un primer momento en el Congreso. En la redacción original de la ley bases, el Banco Nación estaba incluido para su privatización, es decir, para enajenarlo como se hizo con otros bienes del Estado durante la década de 1990. Yo creo que la lucha de los propios trabajadores y trabajadoras del Banco Nación y, bueno, juntaron firmas, etcétera, y un rechazo más general en la población, llevó a que los propios diputados y senadores, incluso algunos después que contribuyeron con su voto a esa ley bases, quitaran del listado de empresas privatizables. Entonces, con la transformación de una sociedad del Estado, un ente autárquico, que tiene su autonomía presupuestaria, política, aunque el directorio es designado por el Poder Ejecutivo, en su transformación en una sociedad anónima, el gobierno dice, no lo voy a privatizar, abro el capital accionario a una situación que uno podría decir es parecida a la de YPF. En YPF lo que ocurrió, acá se le llamó nacionalización de YPF, porque efectivamente estaba en manos de Repsol, que era una empresa extranjera, pero YPF en realidad
y nacionalización, uno tiene la idea de que volvió a ser una empresa estatal y no lo es una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Es decir, el Estado posee el 51% de las acciones y obviamente que eso le da capacidad de definir políticas, etc. Entonces, con el Banco Nación se pretende hacer algo similar, que sea una sociedad anónima y abrir el capital accionario que pueda participar el capital privado. En YPF tiene participación accionaria BlackRock. BlackRock es uno de los fondos buitres más importantes del mundo, diría el más importante, el más grande del mundo. Cristina Kirchner en algún momento lo había acusado porque hacer maniobras desestabilizantes allá por el año 2014 en Argentina, pero era socio de YPF, de la YPF de ese momento también, la YPF cuando Cristina era presidenta. Bueno, con el Banco Nación se pretende hacer eso, transformarlo en un coto de negocios para el capital privado, no plenamente como se pretendía hacer en la ley Bases con la privatización directa, sino de manera parcial o relativa. ¿Qué importancia tiene el Banco Nación en el sistema bancario argentino? Gigantesca. Para decirte que es un quinto del sistema bancario argentino es dominado o es explicado por el Banco Nación. El 20% de los préstamos de la Argentina son otorgados por el Banco Nación, el 25% de los depósitos de Argentina son captados por el Banco Nación. Después podemos hacerle críticas, pero ha sido un banco que desde su constitución en 1891, impulsado por el presidente Carlos Pellegrini, hasta la actualidad, estuvo más ligado al financiamiento productivo, incluso podríamos decir del desarrollo productivo. Es un banco que originalmente se fundó para financiar la agroganadería en Argentina y de hecho muchos lo indican como un factor central de la expansión agroganadera argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy gran parte de los préstamos a las pymes, por ejemplo, son otorgados por el Banco Nación en condiciones, no sé si diría muy laxas, pero más laxas que un banco comercial privado. Lo mismo uno puede ver que en términos de financiamiento al consumo, el Banco Nación en términos de financiamiento, por ejemplo, para comprar una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado, tiene condiciones mucho más favorables que cualquier banco privado. Ocurre en alguna escala menor también con el Banco Ciudad, con el Banco Provincia, que son bancos también que están bajo el comando de los estados, en ese caso de los estados provinciales. Es decir, que es un banco muy importante, es el principal banco de la Argentina, es la tercera empresa estatal de la Argentina, de la tercera empresa con participación estatal de Argentina, detrás de YPF y de la empresa que gestiona el sistema ferroviario. Tiene 17.000 empleados en todo el país, tiene una expansión muy grande en el territorio, por eso se dice que contribuye al desarrollo de las economías regionales. Tiene más de 700 sucursales en el país y tiene un valor de activos que según el Banco Central está evaluado en alrededor de casi 50 billones de pesos, casi 50.000 millones de dólares vale el Banco Nación, es decir, casi que lo mismo que Argentina le debe al FMI. Es decir, que es un patrimonio gigantesco, es un banco muy importante y obviamente que si uno lo piensa desde la ley de identidad financiera de la dictadura a esta parte, que fue eliminando bancos cooperativos, que fue eliminando los bancos más pequeños, produciendo una concentración en el sistema bancario argentino en pocas manos y en esas pocas manos cada vez más manos privadas, donde eso durante la década de 1990 se le agregó la privatización de gran parte de los bancos provinciales. Obviamente es algo muy deseado por el capital privado. Uno después podría decir
que yo estoy señalando la parte positiva que tiene el Banco Nación desde el punto de vista de crédito a pyme, de llegar al territorio y promover en cierta medida el desarrollo regional, etcétera. Después uno puede decir que eso tampoco ha solucionado los problemas de atraso, de desarrollo regional de la Argentina, pero diría yo, ya no es un problema del banco, sino que tiene que ver con un problema de la estructura económica argentina. Clarísimo, o sea que realmente van a intentar, van a intentar ir por él, ni hablar. Bueno, incluso hay que tenerlo en cuenta, de vuelta, no es la solución a todos los problemas. En las crisis argentinas ha sido un banco que le dio al Estado cierta capacidad de canalizar recursos, de contener la crisis, aunque las crisis argentinas son tan potentes que obviamente no alcanza con un banco, pero por ejemplo, en la crisis pandémica, el Banco Nación fue el que facilitó que el Estado pueda implementar el IFE, el ingreso familiar de emergencia, a gente que no tenía ingresos. Ese IFE, sabemos, eran 10.000 pesos desde entonces, no alcanzaba para vivir, tiene todos esos límites, pero sin el Banco Nación tal vez no lo hubieran podido implementar de la manera tan rápida que se fue implementando, aunque uno también puede decir llegó tarde y demás, pero era un banco que tiene presencia reticular, como se dice, que tiene presencia en todo el territorio, tiene presencia en lugares donde los bancos privados no van porque opinan que no van a obtener rentabilidad, pero sin embargo el jubilado que va a cobrar la jubilación, la pyme que va a pedir un préstamo, el pequeño comercio que tiene que hacer una transacción o incluso tramitar un dinero para una importación, si no tiene que venir a Buenos Aires o a la capital de su provincia. Bueno, yo estoy repasando de manera berreta cosas que aprendo con vos y con colegas tuyos. Pero digo, si nosotros tenemos bancos que básicamente no se dedican fuertemente a prestar plata como fuente de ingresos, porque no lo precisan a través de las ex-LELIQs y demás, que le preste plata a la gente rasa, volviendo a lo que es el negocio básico de los bancos, ya eso es revolucionario. Corregime que vos sos el que sabe. sí, en la Argentina que los bancos se dedican a la bicicleta financiera y a todo tipo de negocios espurios, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, como facilitar la fuga de capitales y demás, que haga eso en algún sentido es revolucionario. Como decía Bertolt Brecht, es peor el acto de fundar un banco que el de fundirlo, porque está hecho el sistema bancario en general para robarle a la gente, pero en ese mundo, el Banco Nación y ese mundo financiero que en Argentina está totalmente deformado, degenerado hacia otras actividades porque ha perdido su naturaleza de facilitar el crédito para el desarrollo, para el consumo, para la producción. En ese mundo sí, el Banco Nación tiene una función, si se quiere, social distinta, y quizás también eso es lo que molesta al sistema privado. Por decir algo que recién te lo mencionaba y lo hemos hablado en otras oportunidades, la fuga de capitales en 2001, en toda la historia argentina, durante el gobierno de Macri, que son los acontecimientos más agudos, pero que es una permanente en la historia argentina, o la del 2007, 2008, hecha por el HSBC, que salió en una develación internacional. En las crisis argentinas, el sistema bancario privado aparece y tienen oficinas especiales para facilitar la evasión impositiva y la fuga de capitales, y aparece de manera escandalosa. Bueno, eso, el Banco Nación, de esa función que cumplen los bancos para la élite empresaria, para los más ricos, que es facilitar el vaciamiento del país, en el Banco Nación está relativamente vedada, porque no lo pueden hacer tan abiertamente. Y digo relativamente vedada porque también existe el caso Vicentín. El directorio del banco le facilitó miles de millones de pesos a la empresa Vicentín, una empresa agroexportadora argentina que produce aceite, que produce biodiesel, que exporta soja y otros cereales al resto del mundo. Le facilitó miles de millones de pesos
para que compre dólares baratos, supuestamente para financiar las operaciones de exportación. Resultó en un desfalco. Vicentín le hizo un pagadiós al Banco Nación. Todo indica que los dólares se los fugó al exterior, que incluso cuando saltó y Vicentín ya iba hacia la quiebra, las investigaciones posteriores del Banco Nación, algunas hechas por Claudio Lozano, que el gobierno de Alberto Fernández lo había puesto como director en el Banco Nación, indicaban que Vicentín, en simultáneo que hacía esto, triangulaba las exportaciones para no pagar aranceles en Argentina, para no pagar los derechos de exportación. Bueno, hizo un desfalco al Banco Nación Vicentín, y esto ha ocurrido, que hubo gobiernos que facilitaron a grandes empresas, a grandes sectores del agro, etcétera, que obtengan créditos baratos del Banco Nación y después no los paguen devaluada, digamos. Pero es distinto que lo que hacía el HSBC, que lo que hacía o hace el JP Morgan, que tienen oficinas especiales, y esto lo han develado ex empleados, que te dicen: mira, sentate acá, vos sos tal persona, el primero o segundo más rico del país, yo te facilito una estructura para que vos evadas impuestos y fugues capitales a Delaware en los Estados Unidos, a Suiza o el destino que quieras. Eso es eficiencia. En otra entrevista por otro tema se me venía a la mente el título de una película muy vieja que ni siquiera creo que sea buena, que era Durmiendo con el enemigo. Esto es muy parecido, por lo menos como concepto. Sí, porque vos decís, bueno, ¿cómo puede ocurrir? Bueno, ocurre a los ojos de todo el mundo, y después, bueno, cuando tenemos que discutir por qué estamos como estamos, por qué faltan dólares, por qué la pobreza está entre el 40 y el 50% de la población, bueno, hay que discutir estas cosas que parecen más ajenas, que parecen que no tienen ninguna vinculación con la vida cotidiana, pero tienen una fuerte vinculación, ¿no? ¿Vicentín es empresa privada, enteramente privada? Vicentín es una empresa plenamente privada. Recordemos que Alberto Fernández había enviado una intervención que después la retiró a Vicentín, porque al ser el principal acreedor y la empresa estar en ese momento en proceso de quiebra o de convocatoria de acreedores, no recuerdo exactamente el momento legal en que estaba, como el Banco Nación era el principal acreedor, entonces había definido una intervención con la idea que algunos coquetearon de transformarla en una empresa nacional de alimentos. En los términos en que lo planteaban desde aquel gobierno, no sé si es lo que me parece mejor, pero habría una discusión posible sobre el comercio exterior, ¿no? ¿Qué hacer con el comercio exterior argentino? Si debe ser como Vicentín, que produce para los chanchos chinos las necesidades argentinas, o si las divisas que obtiene se tienen que fugar o ir a paraísos fiscales, o se tienen que utilizar para otras necesidades urgentes. A nosotros nos interesan los temas gordos y movidos, y sacamos mucho a expertos en narcotráfico, pero expertos de verdad, que te hablan desde el otro lado. Y a mí me han dicho que Vicentín, que me salve Dios de injuriar a esta noble gente, pero digo, ellos lo relacionan con el narcotráfico fuertemente, eso sí te lo puedo afirmar. Así que es una empresa interesante, a priori interesante. Sí, ocurre con lo mismo con otras empresas agroexportadoras de las grandes, incluso multinacionales, con sede en Estados Unidos, en Francia, etcétera, que operan en la provincia de Santa Fe, en particular en la zona portuaria de Rosario, y con una hidrovía, con un control laxo que ahora sigue ahí dando vueltas, que no se sabe en manos de quién va a caer la operación, ¿no? La hidrovía es como la autopista por donde sale, ahora no recuerdo el número exacto, pero el 70, el 80 o quizá el 90% de la riqueza del país. Bueno, sí, yo no lo tengo estudiado, pero sí he escuchado muchas veces analistas del narco y también del agro que indican que esa zona de los puertos de Rosario y la hidrovía son un canal de
vehiculización de estupefacientes. Totalmente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Totalmente. Y esta gente muy seria tampoco. Tampoco. Y lo afirma, sí. Casi jocosamente. Pero bueno, no importa. Cerrado un tema en el que no podemos profundizar. Bueno, querido Pablo, la verdad, pagaste como siempre con todas las expectativas que teníamos. O sea, más allá de que haya sido un amague, por suerte, por ahora, el que parece haber hecho al presidente, es interesantísimo lo que nos contaste para aprender a defender esto, porque realmente parece muy valioso. ¿Querés aportar algo que no haya salido a la charla? Por favor, hacelo. Dos cositas más. Un dato que yo les voy a decir y ustedes me dirán qué es eso. El ROA y el ROE, uno es retorno sobre activo y el otro es retorno sobre el patrimonio. Son dos indicadores para el mundo empresarial, para el mundo de las finanzas muy importantes, y el Banco Nación tampoco se le puede aducir como a Aerolíneas Argentinas, que también yo defiendo Aerolíneas Argentinas, etcétera, que tiene pérdidas, porque el Banco Nación tiene los mejores indicadores de ganancias, tanto el ROA como el ROE tienen los mejores del país, más alto que el promedio de todos los bancos y más alto que el promedio de las 10 entidades bancarias más grandes de la Argentina. Yo creo que hay que defender el Banco Nación, que no sea privatizado, y también pensar cómo su defensa contra la privatización también no constituye una base para pensar algo que también hemos charlado en tu programa, Simón, en otras oportunidades, sobre la necesidad de una nacionalización de todo el sistema bancario, para que el sistema bancario no sea un factor, una organización casi delincuencial que facilita la fuga de capitales, que facilita la evasión impositiva, que no da crédito para la vivienda, que no da crédito para el pequeño comerciante, para el pequeño industrial, para el pequeño productor, sino que facilita la fuga de capitales, facilita la timba financiera e incluso muchas veces facilita la inestabilidad económica, y muchas veces los bancos son elementos de desestabilización macroeconómica, incluso para gobiernos que le han dado todos. Por lo cual yo creo que también es interesante discutir el Banco Nación y su defensa para pensar un sistema bancario nacionalizado que esté orientado a atender las necesidades sociales, que abra ampliamente el crédito hipotecario en la Argentina, que es uno de los grandes problemas que tiene el país estructural, el problema del déficit de la vivienda y la falta de crédito hipotecario, y también que los bancos, el sistema bancario, sería mucho mejor, mucho más eficiente y con un fin social mucho más claro si estuvieran bajo gestión de sus propios trabajadores y trabajadoras. Sí, totalmente. La idea es que el sistema financiero no se parezca tanto a un cáncer terminal de páncreas, ¿no? Lo has dicho muy bien. Como hoy, sí, totalmente. Bueno, a ver, repasemos entonces. ¿Quedó en el estatus que tiene hoy YPF? O sea, no va a ser privatizado, pero sí va a tener participación privada. ¿Eso ya está establecido? Eso está establecido en el decreto que firmó Milei. Como hablábamos al principio, hay un fallo del juez Alejo Padilla que suspende ese decreto, o sea, impide que avancen en lo que indica el decreto, que es transformarlo en una sociedad anónima, y no se han conocido por el momento acciones posteriores del gobierno rechazando ese fallo, o sea, yendo a la justicia para anular ese fallo y demás. Probablemente lo conozcamos, yo por lo menos no lo conozco en este instante, nuevas acciones del gobierno. Lo que sí hay que decir que han salido muchos análisis, ya es un campo que a mí se me escapa del conocimiento, pero sí puedo mencionar los argumentos que se señalan por parte de constitucionalistas, los que conocen de leyes, que la ley Bases primero no le dio un mandato para privatizar, porque de hecho se sacó del listado al Banco Nación. Por otro lado, no le dio, en esa delegación de facultades que tiene el presidente, no le dio delegación suficiente como para que hiciera lo que está haciendo
con la transformación en sociedad anónima del Banco Nación. Después hay otras discusiones que indican que la delegación de facultades que obtuvo el presidente allá por mitad de junio han caído en una ambigüedad porque la delegación era por un año y no quedó claro en la ley base si era por un año calendario o por un año presupuestario, digamos, si terminaban en diciembre del 2024 o en junio del 2025, por lo cual quizás una interpretación posible es que ya en febrero, cuando hizo este decreto, no tenía las facultades delegadas para hacerlo. Después hay otras cuestiones vinculadas a cuando se fundó el Banco Nación, que se fundó a través de una ley del Congreso y está indicado en los estatutos que la modificación de su condición societaria tiene que volver al Congreso. Bueno, hay varios pasos que se saltó por arriba Javier Milei, como hace habitualmente y como quiere hacer ahora de vuelta con el DNU para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo cual está abierta la situación todavía. Sí, por todo lo que hemos visto, está claro que la Constitución es más un obstáculo que algo valioso para él. Decinos rápido cómo podemos escucharte, cuándo salís, qué días, horas. Bueno, tenemos una novedad al respecto, el Círculo Rojo se mudó para los días sábados de 12 a 14 horas por Radio Con Voz. Ahora también, aparte de estar en la radio, en el 89.9, estamos en el streaming de Radio Con Voz, por lo cual para nosotros también es un gran avance, una gran posibilidad en expandir nuestro conocimiento, las cosas que charlamos, que discutimos, como en este programa, que lo hacemos en el programa propio en Círculo Rojo. Perfecto, bueno, felicitaciones entonces, que sigan avanzando porque lo que ustedes cuentan no es entretenimiento barato, es conocimiento práctico necesario para todos los argentinos y argentinas, porque si no nos van a devorar el hígado. Bueno, querido Pablo, muchas gracias por esta charla, esperamos ansiosos la próxima. Un abrazo grande. Abrazo grande de Simón y para toda la audiencia. Contramano. La gente sigue desinformada, una noticia mal contada es un asalto a mano armada.